Esta norma va a permitir agilizar 8.000 expedientes. Son 8.000 expedientes que, aunque todos estos años se han estado tramitando, tardaban 6 años en resolverse. Con esta agilización van a tardar menos de un mes en resolverse. Yo creo que es una de las medidas más importantes que ha hecho el Gobierno, que ha hecho la Consejería de Agricultura, en aras de simplificar, que era una de las apuestas que teníamos en el programa electoral, y este es uno de ellos. Como he dicho, tramitaciones que tardaban 6 meses se van a hacer en menos de un mes. Autorizaciones no van a existir en muchos de los casos para las cuestiones normales, van a existir solamente comunicaciones, por lo tanto la agilización va a ser importante. La autorización abreviada es un procedimiento novedoso porque se reduce el plazo máximo de resolución, como he dicho antes, en un mes, y esta únicamente contempla la supervisión de los agentes forestales y para hacerla favorable no hace falta esperar a la resolución. Otro aspecto destacado, la simplificación de los trámites que recientemente se ha conseguido en el orden de la quema de rastrojos, que se puede hacer vía telemática, por correo electrónico, y la Administración puede notificarla a través de un mensaje de móvil. Todo esto es el trabajo que han estado haciendo desde la Consejería sus funcionarios, como se ha hecho anteriormente en otras medidas que se han tomado para agilizar y hacer la vida más fácil a ganaderos y agricultores.